Gusto les decía yo desde que organizamos este evento, estamos de manteles largos, tenemos el gusto de tener por acá a la doctora Silvia Morales Chainé, quien pues trabaja en la UNAM y es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología y pues tiene muchísima experiencia. Ella realizó una estancia de desarrollo infantil en el May Institute, hizo la maestría en psicología en adicciones, el doctorado en análisis experimental del comportamiento. Es la responsable del programa Acción Migrante, que es un esfuerzo muy importante, e hizo un trabajo extraordinario en el contexto de la pandemia de COVID para la atención psicológica de estudiantes y de la comunidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es un referente a nivel nacional sobre crianza positiva, sobre atención psicológica y tiene una cantidad muy importante que creo que no me voy a extender, de publicaciones, de tesis dirigidas, de colaboraciones. Y pues estamos encantadas de que justo el día de hoy nos va a compartir esta experiencia porque les platico nada más brevemente. Cuando decidimos hacer esta segunda escuela de verano, pensábamos quiénes serán en México las pioneras de dirigir, de haber creado y colaborado en esto de ofrecer servicio de atención a la comunidad y pensamos que la doctora Silvia era la persona a la que nos tendríamos que acercar y estamos de verdad muy agradecidas con el tiempo que nos regala y muy interesadas de escucharla y pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, a todas y a todos por la consideración. Para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes la experiencia que hemos tenido en los últimos años. Y pues sin más, voy a compartir con ustedes este trabajo y esperemos tener tiempo al final para intercambiar ideas, intercambiar también comentarios y sugerencias, por supuesto, porque pues agradeciéndole a la doctora Carolina esta invitación, efectivamente la intención es que conozcan un poco qué es lo que hacemos en la formación de nuestras y nuestros profesionales en la Facultad de Psicología en función de poder dar una respuesta, no solamente ante las emergencias que vivimos en el COVID-19 y actualmente ante la condición migrante, ante las políticas de restricción que estamos viviendo, sino que conozcan, reitero, un poco cómo es lo que hemos venido posicionando para que nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de maestrías y doctorados, vayan dirigiendo su atención. ¿Cuáles son esos ámbitos en los que se nos ha requerido el apoyo, se nos ha requerido la atención y es lo que ha dado salida al trabajo que hoy les vamos a compartir? Estaré hablando, sí, de estas políticas de restricción a las migraciones que estamos viviendo, pues no en este año exclusivamente, desde varios años atrás, por supuesto, pero como ustedes lo saben, recientemente se han puesto mucho más, con más énfasis en las políticas de restricción y cómo esta estrategia que hoy les voy a compartir nació durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y le dio entrada justamente a poder acercar la atención psicológica a nuestra población de connacionales que particularmente están viviendo en Estados Unidos de América. ¿Por qué los que viven en Estados Unidos de América? Bueno, porque de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 304 millones de personas han migrado en el mundo, es cierto, es una gran proporción, es el 3.7% de la población mundial que ha migrado hacia otros países de forma internacional, pero de ahí son 52.4 millones los que viven en Estados Unidos de América. Es un país de destino para mucha población, no solamente latina, sino de otros países. De acuerdo con el Instituto de Políticas de Migración, el 35% de la población en Estados Unidos de América son hermanas y hermanos latinos, ¿no? Mexicanos, mexicanas y otros hermanos latinos los que están en ese país. El 21% entonces de la población en Estados Unidos, de acuerdo con el instituto, son mexicanas y mexicanos. Ya lo sabemos, esto representa un 11 millones de mexicanos, que es la diáspora más grande de latinos en Estados Unidos de América. Les colocamos ahí los códigos QR por si ustedes los quieren escanear. El primero es el de la Organización Internacional para las Migraciones, el segundo es el del Instituto de Políticas de Migración, por si ustedes quieren
obtener todavía más información relativa a esta condición de migración de las personas en el mundo. Siendo desafortunadamente, ¿no? Y a pesar de ser un derecho humano, la migración, sin embargo, resulta ser una condición en la que hay una gran cantidad de violación a los derechos humanos. Se viven amenazas severas, ahí les colocamos otros códigos QR para que ustedes los puedan escanear, porque observen que en particular nos interesan estos últimos estudios, ¿no? Suile plantea que esta condición de migración pues está fuertemente asociada con esta violación a los derechos humanos que hemos estado comentando. Varios autores, Reyes, hablan de problemas de inserción social que favorece y promueve esta violación a los derechos humanos. Eh, Kim y Watcher, que también ahí tienen los códigos QR, hablan de problemas legales y administrativos que enfrentan las personas que llegan a este país y a varios países fuera del suyo, pero estoy hablando particularmente del de Estados Unidos de América. Voy a comentar un poco cuál es esta estrategia de acción migrante, pero me estoy enfocando particularmente a la experiencia que hemos tenido en los últimos 5 años, que es aquella basada en la atención a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos de América. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en estos artículos muy recientes de qué es lo que enfrentan nuestros connacionales cuando llegan a este país, ¿no? Cuesta, García y Crespo en el 22 señalaban con una revisión sistemática que lo que viven los latinos y las latinas en Estados Unidos tiene que ver con violencia, abuso, discriminación y estigmatización. Salem habla de varios ejemplos de explotación laboral que sufren nuestras mexicanas y mexicanos cuando están en aquel país. Y Donlan Lee y Ray hablan de la trata de personas, de cómo las personas latinas y los mexicanos, las mexicanas sufren de todas estas condiciones que se asocian con también severos riesgos a la salud mental. Además de estas condiciones y determinantes severos sociales que viven las personas que deciden migrar a este país, hay una serie de barreras estructurales también que obstaculizan el acceso a los servicios de salud. Es decir, nuestras connacionales en aquel país no tienen acceso fácil a servicios de salud física y mucho menos de salud mental. Dentro de las barreras que señalan esos autores encontramos las barreras lingüísticas, las barreras educativas, de la adecuación de las necesidades culturales que tienen nuestros connacionales en los servicios de salud y de una cobertura muy limitada a los seguros y servicios que además resulta muy costosa. Estas condiciones que hemos señalado aquí en esta diapositiva, pues tienen definitivamente un severo impacto en la salud durante la migración. Vean entonces que eh, existen también algunos estudios que hoy me quiero enfocar un poquito más en los temas también de violencia, porque aunque vamos a estar hablando de salud mental, depresión, ansiedad, uso de sustancias psicoactivas, autolesión y suicidio, definitivamente el interés que hemos centrado en este equipo de trabajo que hemos conformado en los últimos años, se ha centrado en la violencia, tanto la violencia interpersonal como en la intimidad de la familia, y la violencia no solamente sufrida, la victimizante, sino la violencia perpetrada. En Estados Unidos de América, ¿no? El CDC también reporta que el 41% de las mujeres y el 26% de los hombres han experimentado alguna forma de violencia en la intimidad de la familia. Esos porcentajes son muy altos. Es sabido que las mujeres estamos sufriendo una mayor vulnerabilidad a este tipo de violencia, pero queremos resaltar que también los hombres están expuestos a estos tipos de violencia en la intimidad de la familia. También sabemos en el contexto de la migración particularmente que hay un rango muy amplio, ¿no? Entre el 3.8 al 46% de violencia, ¿no? De victimización por violencia en la intimidad de la familia que las personas reportan haber sufrido en su último año de vida. Morrison en este artículo, en esta revisión sistemática, también encuentra un amplio rango de prevalencias de violencia en la intimidad de la familia, pero
pero no solamente en el último año, sino alguna vez en la vida. Vean el rango tan amplio, entre 14 y 93%. Lo que establece Morrison es que no hay, por supuesto, pues evidencia suficiente para conocer un nivel de prevalencia exacto. Lo que sí es sabido es que varía mucho también entre las diversas comunidades latinas que viven en este país. Todos los estudios que les estoy mencionando son particularmente de población migrante en Estados Unidos de América. Entre el 3 y 24%, dice Morrison, también reportan perpetración de la violencia. Van a ver ahorita por qué hablamos también de perpetrar violencia como uno de los temas centrales cuando hablamos de salud mental y de comportamiento de riesgo en nuestras comunidades. Ellos plantean que el 13% de la población reporta alguna vez en la vida violencia perpetrada en estas condiciones de migración en Estados Unidos de América. Entonces vean que aunque sabemos que la condición de migración de por sí está ligada a una gran cantidad de determinantes sociales que dañan la salud física y mental, también tenemos entonces la exposición a la violencia como un tema relevante en el que cuando una persona ha migrado y está sufriendo violencia en la intimidad de la familia, entonces puede estar reportando otros problemas de salud mental. ¿Cuáles son los más prevalentes? Pues la depresión, ¿no? En este artículo, Reyes, en el 2023, en su revisión sistemática, encontró que 12 de sus artículos reportan depresión en población migrante en Estados Unidos como efecto de la violencia en la intimidad de la familia. Uno de sus artículos habla de ansiedad, ¿no? Ese tema ha crecido en los últimos meses ante la situación actual en Estados Unidos. Tres artículos hablan de estrés postraumático ligado a esta violencia en población migrante y entre uno y dos artículos tocan el tema del uso de sustancias psicoactivas. La gran mayoría de esta literatura se enfoca en mujeres latinas expuestas a violencia en la intimidad de la familia en Estados Unidos. Sin embargo, Ray, en el 24 habla también de la evaluación de la violencia en hombres, además de mujeres, y ellos reportan que uno de cada cuatro hombres y una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física, emocional o sexual, aun cuando es sabido que las mujeres reportamos mayor violencia emocional basada en insultos o menosprecios y que los hombres, de acuerdo a su estudio, fueron más propensos a reportar abuso emocional relacionado con la migración. Un tema importante, Kim en el 25 plantea el tema de autolesión y suicidio. Ellos hablan de cómo la autolesión y el suicidio es una secuela de la violencia sufrida por mujeres y hombres latinos en Estados Unidos y que entonces tenemos que estarnos enfocando también como profesionales de la salud a detectar entonces comportamientos de riesgo como el uso de sustancias y las conductas de autolesión y suicidio como condiciones de salud mental, depresión, ansiedad y estrés postraumático, pero vean cómo lo estoy enfocando en el campo de la violencia interpersonal y en la intimidad de la familia, no solamente la sufrida, sino vamos a ver ahorita también la perpetrada. Eh, en este estudio de Cuesta que hemos estado mencionando, ellos plantean que las personas latinas que viven en Estados Unidos entonces enfrentan aislamiento social derivado de varios desafíos cuando llegan a este país de destino, como son los desafíos con el idioma, la separación de su grupo social en México, las experiencias de discriminación después de migrar a un nuevo lugar y frente a una cultura diferente a aquella en la que crecieron. Tachikawa plantea la combinación de condiciones como la soledad y el estrés en un entorno nuevo para las personas, diferente, que muchas veces se reporta están vinculados con pensamientos de quitarse la vida. Aran, por su parte, también plantea un alto riesgo de suicidio, dañando la salud y el bienestar de las personas migrantes en Estados Unidos. Y muchas de las poblaciones, vale la pena señalar de estos estudios, en gran proporción son mexicanos, porque sabemos que son la diáspora más grande en aquel país.
Comentábamos ya entonces que la subutilización de los servicios de salud mental pueden exacerbar este malestar psicológico, el riesgo de autolesión y suicidio en personas en contexto de migración. Por lo que Reyes, Watcher y otros autores han planteado que tenemos nosotros como profesionales de la salud el reto de enfrentar factores individuales, entre los que destacan, por ejemplo, las normas culturales en torno a la búsqueda de ayuda cuando una persona requiere apoyo psicológico, como factores comunitarios, este acceso limitado a los servicios de salud mental que las personas viven en aquel país. Son todas estas barreras a tratamiento que enfrenta la población latina, que ya decíamos, pueden exacerbar los riesgos a la salud mental. Es en este contexto en el que nació la estrategia de la cual les vamos a hablar un poquito más. La estrategia, decíamos, también dio respuesta durante la pandemia por COVID-19, pero nos permitió alcanzar a estas comunidades fuera del país porque hubo una mayor aceptación de la atención psicológica vía remota. La atención psicológica, entonces, que planteamos en este estudio, como ustedes lo saben, y siendo parte de la universidad, pues teníamos tres grandes objetivos. Uno era el entrenamiento escalonado de nuestros estudiantes, estudiantes de pregrado, posgrado, que estarían adquiriendo las habilidades del consejo, intervención y tratamiento breve para comportamientos de riesgo como los que hemos estado mencionando, una condición de extensión universitaria que al tiempo que nuestros profesionales se están formando, están adquiriendo sus capacidades en esta formación escalonada, también estemos beneficiando directamente a una comunidad. Y reitero, hoy les estoy hablando de la comunidad de connacionales en Estados Unidos de América que se benefician a través de una mediador muy importante que también voy a estar señalando, que son los promotores de las ventanillas de salud, BDS, y unidades móviles, UMS, de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Ellos son los que confiaron en esta herramienta y vean entonces que al tiempo que formamos estudiantes podemos generar esta extensión universitaria en beneficio de nuestras promotoras comunitarias. Estas promotoras y promotores se encuentran insertos en los consulados de México en Estados Unidos con el apoyo de agencias fiscales en aquel país. Y nuestro tercer brazo que no puede dejar de ocurrir, que es el de la investigación translacional, para poder dar evidencia de lo que funciona durante la atención psicológica vía remota. Por eso puse esas líneas, por eso ven que los logos en pequeñito están mostrando una vinculación importante entre los distintos actores que conforman esta estrategia. Cuando las y los profesionales de nuestros diversos programas educativos, pregrado y posgrado en psicología, se forman para dar consejo, intervención y tratamiento de largo alcance, ellos también difunden y promueven la enseñanza a las y los promotores de ventanillas de salud. Los promotores son los que de manera presencial tienen contacto con los mexicanos en los consulados en aquel país y aplican algo que ven ahí, se llama el CICRESAL. Ellos tienen que aplicar el CICRESAL, les ofertan servicios de salud, no solamente mental, servicios de salud física. Las promotoras generan redes comunitarias en las cuales nuestros connacionales pueden tener acceso muchas veces gratuito o de bajo costo a la salud física y mental. Y entonces a través del CICRESAL nuestros promotores identifican algunos riesgos a la salud emocional de nuestros connacionales. Es aquí donde entra la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad, que nos ayuda a construir esta herramienta. Esta es actualmente una aplicación tecnológica que es conocida como UNAM Acción Migrante y en la cual nuestros mexicanos y mexicanas, con la asesoría y consejo breve de los promotores, se registran en la aplicación. Ingresan a ella, saben que en la aplicación existe un cribado obligatorio de la universidad, es decir, los datos de las personas son encriptados.
a través de letras y números en una larga frase que permite guardar su información de manera confidencial en los servidores de la universidad. Ellos se registran en esta aplicación, nos comparten información sobre sus condiciones sociales en las cuales están inmersos, al mismo tiempo que nosotros, como lo ven aquí, podemos estar monitoreando en tiempo real la cantidad de personas que ingresan a la estrategia, tanto en Estados Unidos, que es la herramienta de la que les estoy hablando el día de hoy, pero nos hemos extendido también ya en territorio nacional para personas de retorno, tránsito, refugio y de otros hermanos latinos cuyo destino es nuestro país. Entonces, tenemos varios perfiles actualmente en la herramienta en la cual podemos saber si tenemos personas mexicanas viviendo en Estados Unidos que entran al sistema a través de nuestras promotoras, recibiendo ese consejo breve de manera presencial o ingresan libremente a través de la estrategia. La herramienta hoy día también da apoyo a nuestros personal de consulados a través del apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Por eso ven ahí también el logo de este gran aliado y a través de los centros de integración juvenil de la Secretaría de Salud, que también nos ayudan a atender a la población que está migrando y se encuentra en territorio mexicano. Lo que hace la herramienta, vean, no es una herramienta diagnóstica, no le va a decir a la persona un diagnóstico de salud mental, pero sí le va a ayudar a sondear, a rastrear, a hacer un cribado de cuáles son los principales síntomas que está presentando. Síntomas de depresión, ansiedad, autolesión, intentos o riesgos para quitarse la vida, por supuesto, violencia en la intimidad o interpersonal y algunas conductas protectoras como pueden ser hacer ejercicio, su alimentación, dormir sus horas de mínimo número de horas de sueño, y al final, con este breve tamizaje, la herramienta le da una retroalimentación inmediata a nuestros participantes. Recuerden que al mismo tiempo, gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad, podemos estar monitoreando en tiempo real cuáles son los principales riesgos en estos distintos perfiles que ingresan al programa para poder tomar decisiones de triaje psicológico en función de los riesgos más prominentes en nuestra comunidad. Las personas, una vez que terminan y conocen los resultados de su tamizaje, tienen la oportunidad de activar un botón, ¿no? Para dar consentimiento y recibir atención psicológica remota. ¿No? Atención psicológica a distancia. Mientras que nosotros en la estrategia podemos estar monitoreando en tiempo real cuánto tiempo tardamos en atender cada persona que ha dado su consentimiento para recibir la atención. En la aplicación también las personas tienen acceso, por ejemplo, en la región de México, a diversos albergues que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales ha validado como albergues confiables en territorio mexicano por si nuestros mexicanos regresan a México y no tienen dónde dormir, dónde comer, etcétera. Se presentan otros módulos en este triaje psicológico para que las personas puedan seguir tamizando riesgos particulares a la salud mental y aparecen una gran cantidad de folletos y videos de psicoeducación. Folletos y videos de orientación jurídica que han diseñado los expertos de las facultades de Derecho de la universidad con la colaboración de los abogados de los consulados de México en Estados Unidos. Ellos entonces crearon estos videos, estos materiales que están en la aplicación para tener acceso a ellos, para verlos en la aplicación, para descargarlos o compartirlos con cualquier familiar. Y tenemos material también de psicoeducación, de salud mental, de los diversos temas que hemos estado mencionando. Pero reitero, la parte también importante de la herramienta es que cuando la persona lee el consentimiento, el aviso de privacidad y otorga su consentimiento para ser atendido, es entonces contactado por un profesional de la salud de la Facultad de Psicología para recibir atención remota. Estoy hablando de la comunidad en Estados Unidos, porque a nuestros promotores, al personal de consulado,
consulados los atiende el Instituto Nacional de Psiquiatría y a las personas que están transitando por nuestro país las está atendiendo en este momento los centros de integración juvenil, que son 100 centros que existen en todo el país y que tienen servicio multidisciplinario en salud mental y migración. Nosotros podemos entonces en la herramienta monitorear en tiempo real en qué región están llegando las personas y basamos la atención en la evidencia recomendada por las guías de atención a la salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que también les pusimos aquí los códigos QR para que ustedes las puedan descargar. Una es la guía versión 2.0 del 2016, la otra es la guía de atención comunitaria del 2019 para que ustedes puedan conocer cuáles son las intervenciones recomendadas por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, con base en las cuales damos la atención psicológica a las comunidades. Les voy a presentar algunos datos de los últimos 5 años con relación a cómo nuestras promotoras se forman con nuestros estudiantes, se capacitan con nosotros para dar ese consejo breve presencial, sensibilizar a las personas a recibir un apoyo de primer nivel de atención vía remota, erradicando el estigma, rompiendo las barreras de las que hemos estado hablando al inicio de esta presentación. A lo largo de los últimos 5 años, 86 promotoras han transitado por nuestro programa. Son promotoras de las ventanillas y unidades móviles. Tenemos también la participación de algunos coordinadores, personal de agencias fiscales, personal de consulados y, por supuesto, personal de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Este personal observen en su capacidad para contactar de manera presencial a las personas que asisten a los consulados, han tenido una respuesta muy favorable. Lo que tienen en pantalla es la cantidad de personas que aceptan servicio o que aceptaban servicio de atención entre el 2020 y 2024, el 31 de diciembre desde 2024. Lo que observan en la figura superior izquierda, en la versión izquierda, es que en 2020 el 4.22% de las personas aceptaban la atención, ¿no? Después del tamizaje. Observen que es un porcentaje muy bajo, que alcanzó casi el 80% en 2024. En el total vemos que 8 de cada 10 personas aceptan tratamiento. En la gráfica intermedia, vean que lo que hicimos fue separar qué pasa cuando las personas entran a la herramienta solas, sin el apoyo de una promotora, y en la gráfica derecha, ¿qué pasa cuando entran al tamizaje después del consejo breve que aplica una promotora en los consulados? Y como ven, para el 2024, 6 de cada 10 personas aceptaban la atención psicológica contra 8 de cada 10 personas, ¿no? Cuando eran acompañadas de una promotora. Estos 2 personas de diferencia nos indica que cuando la herramienta es acompañada con una persona que está capacitada para detectar tempranamente los riesgos a la salud mental, podemos aumentar la eficacia de la estrategia. Entonces, vean que lo que les voy a presentar aquí es también algunos de estos resultados en función de qué es lo que nuestras promotoras y promotores han logrado contribuir a esta gran oportunidad que ellas mismas nos otorgan. Aquí tienen el mapa, ¿no? Nuestras 86 promotoras principalmente provienen de California, Arizona y Texas, que sin ser sorpresivos sabemos son las 3 entidades que contienen una mayor cantidad de consulados de México en Estados de restricción en este país. Tenemos otros estados, como pueden ver en pantalla, que también han derivado casos a la estrategia, ¿no? Por ejemplo, Massachusetts, consolidando sus conocimientos en salud mental. Nos basamos en la guía MHGAP, así es que como pueden observar, ellas tienen mucha mayor dominio de los conocimientos relativos a prácticas esenciales de salud, pues es la labor de una promotora dominar estas prácticas esenciales de salud por encima de la evaluación, manejo o seguimiento, que son temas en los que también nos estamos capacitando cada semana. ¿Cuáles son esos
temas ya se consolidan su conocimiento en general en conceptos básicos sobre salud mental, depresión, ansiedad y somatización, violencia y funcionalidad, habilidades de consejo breve para implementar consulados, primeros auxilios psicológicos, los trastornos por uso de sustancias psicoactivas, los riesgos por autolesión y suicidio, habilidades para la vida como comunicar estrés, los trastornos del comportamiento en niños y adolescentes y por supuesto que no puede faltar que son las habilidades de autocuidado. Con nuestro también representación de los conocimientos en temas muy particulares, hemos visto las ya más severas poder cribar o tamizar el riesgo de estrés postraumático. En la gráfica pueden notar en el punto negro cuando los riesgos son tamizados por una promotora y en el punto blanco cuando las personas entran sin ayuda de una promotora. ¿Qué podemos observar? Que los riesgos de atención, los riesgos por estrés postraumático que detectaron las promotoras fueron ligeramente mayor en proporción en la comunidad, lo que significa que las promotoras están haciendo perfectamente su labor porque detectan más personas con un riesgo que cuando las personas entran solas al tamizaje. También la estrategia nos ha permitido hacer entonces este triaje psicológico. Aquí les puse el ejemplo del uso de sustancias psicoactivas, que de acuerdo con el CIE 11, nosotros podemos ver que la gran proporción de personas se encuentra en un nivel nulo o de muy bajo riesgo por el uso de alcohol, tabaco, cocaína, y que es menor, aunque importantemente, la proporción de personas que se encuentran en la punta de la pirámide por una dependencia por uso de sustancias psicoactivas, que hay patrones intermedios que nuestros profesionales y promotoras aprenden a identificar para adecuar el tipo de intervención en función de estos niveles de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en México, como en el mundo, la cantidad de profesionales de la salud especializados para atender los problemas de salud mental y por uso de sustancias son realmente muy pequeños, ¿no? A nivel mundial son 20 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes. En México teníamos datos previos a la pandemia en 2019 de que teníamos 3 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes, con una gran variabilidad de acuerdo al estado en México del que estuviéramos hablando, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues sí tenemos 20 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes, mientras que en Chiapas no llegamos a un profesional de la salud por cada 100,000 habitantes. Eso obligó a la Organización Panamericana de la Salud a hacer un mayor énfasis en el triaje psicológico, en el que si una persona tiene bajo riesgo, pues pueda ser atendida con psicoeducación y primer nivel de atención, mientras que una persona con niveles de riesgo más elevados llegue más rápidamente a un tratamiento especializado de segundo o tercer nivel. Por eso el cribado, la detección temprana y el nivel de estos riesgos es un tema relevante al cual nuestras promotoras nos ayudan a trabajar. Aquí tienen también, ¿no? Algunos otros riesgos que detectamos entre el 2020 y 2024. Noten cómo los síntomas, de acuerdo al PHQ-2, que es un instrumento que también utilizamos en nuestra comunidad, casi una de cada 2 personas tamizadas en el 2024 tenían uno de estos 2 síntomas característicos de la depresión, ¿no? Una pérdida de interés por lo que antes disfrutaban o una tristeza continua a lo largo del día. Y en la gráfica derecha tenemos ya los 11 síntomas de depresión mayor de la lista cotejable del DSM-5, ahora versión revisada, y vemos que para el 2024 la proporción de personas que tamizaban nuestras promotoras era muy alta en cuanto a sintomatología por depresión mayor.
Aquí tenemos la gráfica de ansiedad, que este es un tema que yo les decía, ahora no les puedo compartir los datos del año actual, del 2025, pero sí ha habido un crecimiento sustancial. Si una de cada dos personas con nacionales en Estados Unidos tenían riesgos por sintomatología ansiosa, hoy ha crecido este porcentaje. Tenemos personas, por supuesto, no es de sorprendernos, con mayores niveles de estrés y ansiedad justamente por las amenazas de deportación y de redadas que existen en aquel país. Como les comentaba, hemos estado tamizando también aquí los riesgos por uso de sustancias psicoactivas. Sabemos que el uso de alcohol es uno de los riesgos más elevados, seguido por el uso de tabaco, que estuvo bajando en el 2024. Recuerden, estos 5 años nos están hablando del 2021 al 23, de la época de la pandemia, y del 2024, cuando ya los riesgos a la salud mental iban en deceso, justamente por la aparición de las vacunas, por la ya oportunidad de estar fuera del confinamiento, pero aún así vemos proporciones elevadas, no solamente de depresión, ansiedad, estrés postraumático, sino de riesgos por el uso de alcohol, tabaco, cannabis, que en aquel país, en varios estados, se ha autorizado su uso recreativo, cocaína, estimulantes, inhalantes, sedantes, alucinógenos, opiáceos u otras drogas. Tamizamos estos riesgos con otro instrumento también validado con comunidad latina, el ASIST, que es un instrumento que generó la Organización Mundial de la Salud en 2010 y que hemos venido utilizando en estos años a lo largo del proyecto. Estos son los riesgos que ese instrumento nos permite cribar de acuerdo al nivel. El ASIS nos permite clasificar las personas que están en ese nivel nulo o bajo de riesgo por el uso de sustancias, un riesgo medio o moderado, y ese riesgo alto que lo ven en el color más oscuro de estas gráficas. Y observen cómo a lo largo de los años para el 2024 las personas en riesgo alto que requerían un tratamiento intensivo eran prácticamente nulas, sobre todo respecto a, en este caso, tabaco y alcohol, y que nuestras promotoras nos ayudan a detectar estos riesgos. Hoy día, estos riesgos se han venido revirtiendo por las situaciones de estrés y ansiedad que hemos estado comentando. Tenemos todos esos síntomas cribados, ¿no? Por el uso de cannabis, el uso de cocaína y los eh, distintos riesgos que hemos mencionado, pero también podemos ver, como decíamos, estas distintas adecuaciones de acuerdo al nivel de riesgo y al tipo de tratamiento que es recomendado acorde a la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que por consejo breve entendemos una sesión entre 5 a 50 minutos que puede tener sesiones de seguimiento, 2, 3, las que el terapeuta determine, una intervención breve que puede ir de 4 a 12 sesiones y un tratamiento intensivo que, como les comentaba, puede ir entre 12 a 28 o 29 sesiones, que es lo que hemos encontrado con nuestra comunidad latina en Estados Unidos de América. Estas son las gráficas de violencia interpersonal, de violencia en la intimidad de la familia, ¿no? Con y sin promotores, y aunque ven un deceso en el 2024, desafortunadamente en el año actual lo que hemos visto de nuevo es un pico de incremento en la violencia en la intimidad de la familia. ¿A qué obedece? Pues hemos tenido, y esto ya es cualitativamente, algunas referencias de cómo las familias, en el interior de la familia, uno de las parejas, generalmente el varón, está ejerciendo este tipo de violencia en la intimidad relativo a las condiciones de migración de la pareja, ¿no? De la familia. Son algunos temas que surgen en este ámbito de la migración en Estados Unidos. Estos son nuestros datos de autolesión y suicidio, que aunque son, por supuesto, de prevalencia baja, ustedes saben que cada caso para nosotros es relevante. Y recordarán que podemos hablar de pensamiento, planes e intentos o actos de autolesión que no necesariamente están relacionados con intentos de quitarse la vida, como de pensamientos, planes y actos para quitarse la vida. Entonces, cada caso que se presenta es un caso que es importante de atender aun cuando la prevalencia es pequeña. Por eso decíamos que aquí estamos frente a una estrategia que no es una estrategia de números, sino que es una estrategia de personas, y que por cada persona que se logra atender y que se logra llegar a tiempo para revertir sus riesgos a la salud mental, para nosotros es un dato muy importante y relevante. Es un caso de gran relevancia.
Este cribado tramizaje en el cual participan promotoras y profesionales de la salud, entonces, nos ha permitido, como comentábamos, hablar de comorbilidades y de analizar estas relaciones entre los distintos comportamientos de riesgo y síntomas a la salud mental. Vean en estas dos gráficas, estamos representando qué pasa cuando la persona reporta sufrir violencia física, emocional, algún tipo de acoso sexual, violencia interpersonal y cómo esto afecta. Estos son análisis de razones de momio, son solamente asociaciones, pero nos habla de cómo esto predice sintomatología de ansiedad y depresión. Y por ejemplo, cuando una persona es víctima de acoso sexual, puede tener hasta casi 4 veces más una probabilidad de presentar síntomas de ansiedad. También cuando una persona es víctima de violencia interpersonal, y recuerden que esto puede implicar desde por supuesto, balaceras, condiciones severas de violencia fuera de la familia, tiene hasta casi 5 veces más riesgo de presentar sintomatología depresiva. Tenemos otros datos también de estas razones de momio, de estas razones de asociación. No nos sorprende, hay mucha literatura que refiere cómo la violencia física, emocional en la intimidad de la familia está fuertemente asociado con los síntomas del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ahí vemos hasta un 22, ¿no? Por ciento de más probabilidad de cuando se sufre violencia emocional de tener estos síndrome tan severo, porque muchas veces esa violencia no se ha detenido, se mantiene constante dentro de la familia. Vemos también cómo la violencia predice algunos riesgos por el uso de tabaco, cannabis, estimulantes, sedantes en el caso de las mujeres y otras sustancias psicoactivas. Son estas razones de momio las que nos han dado la pauta para realizar otros análisis que les vamos a mostrar a continuación. Pero antes de esos análisis, noten en esta figura, ¿no? Comentábamos que aun cuando las prevalencias son pequeñas, son importantes cuando hablamos de autolesión y suicidio. Y por supuesto, la violencia física, emocional, en la intimidad y fuera de la familia, pues nos está prediciendo fuertemente estos riesgos de autolesión y suicidio que tenemos que poner en el foco de atención de nuestros promotores y profesionales de la salud. Este es un análisis muy reciente con nuestros connacionales en Estados Unidos que a mí me interesó mostrarles el día de hoy porque efectivamente, si lo ven en el centro de la figura, tenemos la violencia en la intimidad de la familia que sufren nuestros connacionales y que ello parece asociarse fuertemente con la violencia perpetrada. La violencia en la intimidad de la familia, como ven en la figura, por supuesto, predice lo que ya está dicho en la literatura. Toda la sintomatología de salud mental, reexperienciación, evitación, aplanamiento afectivo, hiperactivación, que son estos 4 conjuntos de síntomas del estrés postraumático, ansiedad y depresión, ¿no? Uso de sustancias como el alcohol y vean cómo aquí en este modelamiento de ecuación estructural el uso de alcohol es el que media el uso de otras sustancias psicoactivas como el tabaco, la cannabis y la cocaína. Pero la violencia en la intimidad de la familia también nos predice el uso dañino de sedantes, sobre todo vamos a verlo ahorita en ciertas poblaciones. Pero noten que aquí lo que es de interés para nosotros es cómo esta sintomatología emocional y la violencia perpetrada es lo que predice los síntomas de autolesión y suicidio o síntomas de dolor emocional ligados con pensamientos y actos de autolesión y suicidio, que son el SHSTB que ven en el centro de la figura y que están aparentemente mediados por esta violencia perpetrada. Algunos autores han referido que cuando una persona no solamente ha sufrido violencia, sino que ya la perpetra, hay una mayor predictibilidad de autolesión y suicidio, y ese es el tema que nos ha llamado la atención porque es importante y sabemos que hay programas, aunque no la cantidad de programas que quisiéramos, para atender a las personas que sobreviven a la violencia, tanto en la intimidad de la familia como fuera de esta, pero que no hay casi ningún tipo de atención y prevención para quienes están perpetrando la violencia. Si queremos prevenir autolesión y suicidio, tenemos que atender
tanto la victimización a través de la violencia en la intimidad de la familia como la perpetración de la violencia. Este mismo modelamiento, cuando lo separamos por género, vemos que en el caso de hombres se sostiene esta relación, pero desaparece la relación entre el uso de alcohol y tabaco con cocaína. Permanece la de cannabis y el resto del modelo, lo cual nos llama mucho la atención. Cuando analizamos en el caso de las mujeres, todas las relaciones se sostienen, excepto en el de perpetrar violencia interpersonal. Pero la perpetración de la violencia, la intimidad, tanto en hombres como en mujeres, es un tema que también nos llama la atención y nos pide centrar esa atención en este caso. Este es el modelamiento de las personas que no aceptaron atención psicológica, que entraron al tamizaje, que tenían algunos riesgos a la salud mental, pero que en ese momento dijeron, no, yo ahorita no necesito ayuda, ¿no? Noten que ellas tenían esta relación entre el sufrir violencia en la intimidad con perpetrarla, pero aún no había una relación fuerte con autolesión y suicidio. La había a través de sintomatología en salud mental, pero no a través de autolesión y suicidio. En el caso de quienes sí aceptaron la atención, que como ustedes recordarán son 8 de cada 10, sí estábamos ya trabajando no solo con quien sufre violencia, sino con quien la perpetra y con los síntomas de autolesión, suicidio, aunque el uso de alcohol es el que más se ve fortalecido en esta situación, sin el uso de otras sustancias psicoactivas, ni siquiera sedantes. Habíamos ya hecho un estudio similar durante la pandemia por COVID, ese ya lo pueden ver publicado, les puse ahí el código QR para que ustedes lo puedan consultar, se publicó este año, en el que también hicimos ya con población mexicana en territorio nacional este análisis de la relación entre la perpetración de la violencia y la sintomatología de autolesión y suicidio, en el cual ven ustedes también estas relaciones, sobre todo con el uso de alcohol. En este estudio lo estuvimos analizando en hombres, vemos la fortaleza que hay en la relación entre perpetrar violencia y sufrir sintomatología de autolesión y suicidio. En el caso de mujeres, la relación se fortalece cuando hablamos de dolor crónico y estuvimos evaluando qué pasaba a lo largo de los 3 años de la pandemia. Vean, en el 2021 la relación entre perpetrar violencia y autolesión y suicidio no estaba presente durante el 2021, el primer año de la pandemia. Sí tampoco estuvo presente en el 2022, aun cuando ya sabíamos que teníamos ahí algunas condiciones más favorecedoras ante la emergencia sanitaria, pero sí lo encontramos en el 2023. Es como si en el 2023 surgiera esta relación en nuestra comunidad de mexicanos en territorio nacional, en el que no solamente sufrir violencia en la intimidad de la familia, sino perpetrarla, ya estaba generando una relación con autolesión y suicidio. Además de la ya presente, decíamos, sintomatología por estrés postraumático, de ansiedad y depresión, y el uso particularmente de alcohol en nuestra comunidad. Ello nos lleva a que nosotros sigamos fortaleciendo. ¿Qué es lo que aprenden nuestras promotoras, promotores y profesionales de la salud en este programa tan importante para nosotros? Estas son las 5 recomendaciones básicas de la Organización Panamericana de la Salud en la guía MHGAP. Nosotros tenemos en ese consejo breve, en esa oportunidad breve que nos den las personas de promover la psicoeducación en función de sus síntomas más prominentes, de habilidades para la reducción del estrés, fortalecimiento del apoyo social. Las redes sociales son esenciales cuando hablamos de salud mental. En la promoción del funcionamiento de la vida diaria, esto implica el ejercicio, la alimentación saludable, el sueño reparador como estrategias que favorezcan la recuperación del bienestar de la persona, la intervención psicológica, de ser posible, la derivación a esta intervención y, por supuesto, en aquellos casos en los que sea posible y necesario, la intervención farmacológica. Ahí es donde las promotoras hacen una gran red, porque nosotros atendemos vía remota, pero si la persona requiere una atención farmacológica, nuestra promotora nos ayuda con esta vinculación constante a tener aquellos socios por la salud en su comunidad con los cuales podemos tener acceso al segundo y tercer nivel de atención. Vean en la palma de la mano la alerta a la necesidad de derivación, tanto al servicio de urgencias como a la derivación oportuna en condiciones de crisis por
episodios de psicosis o intoxicación aguda de sustancias psicoactivas o comportamiento agresivo cuando fuese el caso. Nuestras promotoras entonces se capacitan fuertemente en habilidades de consejo breve, ¿no? Aprenden a indagar estos síntomas, a dialogar con las y los connacionales, a establecer metas de cambio, las acompañan con planes de acción, hacen estrategias de seguimiento con base en habilidades, por ejemplo, de entrevista motivacional, aprenden a utilizar preguntas abiertas, escucha reflexiva, frases para afirmar su autoeficacia, cómo resumir y devolver la información como si fuéramos un espejo, y que ustedes saben, eso le llamamos estrategias de motivación al cambio. Nuestros profesionales de la salud, también junto con las promotoras, aprenden a identificar todos estos mecanismos de motivación al cambio que pueden llevar a nuestros connacionales a establecer metas de tratamiento, planes de acción para recuperar el bienestar. Particularmente, utilizamos estrategias basadas en la evidencia. Yo aquí les trajo un ejemplo de las herramientas que más utilizamos, que es el análisis funcional, no solamente de la conducta que aquí ven de consumo de sustancias, sino de aquellos comportamientos de riesgo por los cuales las personas aceptan el tratamiento y aprenden a identificar la funcionalidad de su conducta, cómo erradicarla de su cotidianidad, de su rutina, y cómo establecer conducta alternativa que les dé acceso a estas condiciones satisfactorias de la vida en este nuevo país, en esta nueva condición en la que ellos se encuentran insertos. Estos son algunos de los temas que abordan los profesionales de la salud a través de las estrategias de atención, habilidades de comunicación, solución de problemas, toma de decisiones, habilidades de interacción social, manejo del enojo, de la tristeza, de la ansiedad, el manejo de la relación de pareja, cómo mantenerse sin consumo una vez que las personas se erradican el uso de sustancias psicoactivas, prevención de recaídas, el manejo de la relación familiar, relación de pareja, el manejo de la conducta de niños y adolescentes, las prácticas de crianza y, por supuesto, el manejo del desarrollo con niñas y niños. Aquí lo que ven es cómo llegan las personas y cómo egresan una vez que han concluido su estrategia de intervención breve o tratamiento de largo alcance. A lo largo de estos 4 años, pues dimos más de 1,300 sesiones de tratamiento. Recuerden, aquí no es una cuestión de números, sino de cómo a través de estas sesiones las personas logran un egreso de alta. Para finales, que es la gráfica que tienen aquí del 2024, 6 de cada 10 estaban adheridas a un proceso de tratamiento, 3 de cada 10 ya habían egresado de alta y 1 de cada 10 estábamos en este primer contacto en el que la promotora está generando todavía la erradicación de las barreras y el estigma ante las condiciones de salud mental. Nuestras promotoras se mantienen en contacto constante semana a semana con nuestros profesionales de la salud en un monitoreo de sus acciones. Vean que esto se ha mantenido con mayor afluencia a lo largo del 2024. Nuestra meta es que se mantengan ellas constantemente trabajando con nosotros a lo largo de esta vinculación tan importante entre la comunidad y el tratamiento de primer nivel, pero pues ellas sí reportan un porcentaje de satisfacción muy alto con esta herramienta de apoyo para la salud mental de nuestros connacionales. Esto es en general la estrategia. Para mí, pues es muy importante que la conozcan. Dio la entrada a lo que hoy es la estrategia de acción migrante, ¿no? Y en el tema de salud mental, pues estamos tratando hoy día de que la estrategia se replique también con mexicanas y mexicanos de tránsito, retorno y destino en territorio nacional. Vamos a dar, si quieren, entonces la pauta a una sesión de preguntas, comentarios. Querida Caro, soy toda oído. Sí, cómo no, muchísimas gracias, Silvia. Y pues hay, por supuesto, muchas felicitaciones porque yo digo en mis clases que no hay trabajo que se compare con lo que tú haces y de verdad que qué importante estar haciendo esta labor en el contexto político que nos ocupa. Tenemos saludos, obviamente, felicitaciones y dos preguntas muy puntuales a reserva de que se vayan abriendo más. La primera es si se puede, la pregunta es, ¿de dónde se obtiene el presupuesto para realizar este programa? Si tienes algún tipo de apoyo económico. Y Qué buena pregunta.
Venga. Ahorita me hace la segunda, querida Cara, porque se me olvidan, soy de memoria corta en memoria de trabajo. Efectivamente, y qué bueno que me lo preguntan. Comenté que la Comisión de Salud Fronteriza, por supuesto, es nuestra líder, pero no hice el señalamiento. Es un recurso semilla, ¿no? Por supuesto, no es un gran recurso, pero ha sido constante, ha sido continuo. Y ello nos ha permitido a que hoy día también tengamos el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Ambas instancias son las que han permitido que esta colaboración perdure, permanezca, y yo les agradezco a ambas. Por supuesto, a mi universidad, ¿verdad? Sin el apoyo de la universidad esto no sería factible. La Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, que aunque no pone recursos, sí pone recurso humano, que es un recurso, por supuesto, para que esta estrategia salga adelante. El Instituto Nacional de Psiquiatría, que ha sido un aliado estratégico a lo largo de todos estos años, los centros de integración juvenil, que también, pues reitero, a lo mejor no ponen un recurso económico, pero sí un recurso humano que representa ese apoyo económico sustancial. Y por supuesto las agencias fiscales de cada una de las promotoras de salud que se han sumado a esta estrategia. Es una se suman a ella de forma voluntaria, pero definitivamente sin ellas no podríamos tener esta gran labor. Muchas gracias. También te preguntan si existe algún documento publicado que muestre el funcionamiento de la app o el diseño del triaje. Claro que sí, hay un artículo en la revista de la UNAM, ¿no? Yo te los paso, querida Caro, para que se los puedas compartir, ¿no? A todas y a todos, que describen qué consiste la estrategia, tiene ahí algunos datos, tenemos por ahí otro artículo que te voy a compartir, tenemos un manual recién publicado este año sobre el consejo breve, que es lo que se hace particularmente durante el trabajo con las promotoras. Yo te mando esos materiales enseguida, Caro, para que lo pueda distribuir con nuestros participantes. Te lo agradecemos muchísimo. También acá te preguntan, ¿cómo están las muertes por fentanilo en los migrantes y retornados? Si tendrás algún dato al respecto. Bueno, afortunadamente no tenemos datos de muerte por fentanilo, ¿no? Sí sabemos que yo les comentaba, el tema que nos llama es la autolesión y suicidio, ese tema sí es muy, muy relevante. Y aun cuando el uso de fentanilo es un tema que llama mucho la atención en aquel país, en nuestra población no hemos tenido registro aún. Afortunadamente, ojalá así se mantenga. Sí, por supuesto, el uso de cannabis ha crecido de manera sustancial por pues ahora sí que aceptación social que surge a partir de la difusión del uso recreativo de esta sustancia. De acuerdo, muchas gracias. Si no hubiera otra pregunta, y si me lo permites, doctora, puedo Claro, por favor. compartir tu información de contacto para quien quiera acercarse en Claro, el chat. claro. Por supuesto, Ya por se las supuesto. dejo. Vale Muy muchísimo la pena leer a la doctora Silvia Morales. Y pues todo amable, nuestro agradecimiento, te haremos llegar tu constancia, la grabación qué y amable. pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que haces y por el tiempo que nos dedicas. A todas y a todos es un gusto y gracias por la invitación y estoy atenta a lo que pueda surgir. Gracias. Gracias.